a ver, tal vez haya alguien que le sorprenda que le ponga un fin al sistema capitalista, pero es que, a ver, todos los sistemas a lo largo de la historia de los últimos 2000 años han tenido un principio y un fin. O sea, el sistema imperial romano tuvo un principio y un fin, el sistema feudal tuvo un principio y un fin, el sistema mercantilista tuvo un principio y un fin. Es una cuestión de pura evolución histórica. El sistema capitalista tuvo un principio y evidentemente tendrá un fin. ¿Por qué? Bueno, pues porque el sistema feudal, por ejemplo, existió cuando las necesidades del entorno hacían imprescindible una estructura propia del sistema feudal. No entra a valorarlo, solamente digo esto. Y el sistema capitalista ha existido en un momento en el que la estructura era una tal que era propicia a esos momentos. Esto ya está cambiando, de hecho el sistema capitalista ya está declinando y evidentemente tendrá un final. A ver, el sistema como tal, el sistema capitalista, nace a principios del siglo XIX. Lo que tuvo lugar a principios del 2000, en 2008-2007, fue el inicio de la crisis, que estamos viviendo ahora y que acabará hacia el 2024, cuando se instaure un modelo nuevo. O sea, crisis de modelo dentro del sistema capitalista han habido varias. Por ejemplo, la crisis de 1873 fue una crisis de modelo, la crisis de 1929 fue una crisis de modelo, la crisis del 2007 fue una crisis de modelo. Lo que pasa es que el capitalismo no desapareció, siguió existiendo. Lo que sí que es verdad es que el capitalismo del año 2020 tiene bastante poco en común con, o es muy distinto al capitalismo, por ejemplo, de 1870. Yo doy un paso más y lo que digo es que llegará un punto en que el capitalismo dejará de ser necesario porque la evolución histórica hará que deje de ser necesario. Y voy a poner un ejemplo muy concreto, independientemente de que luego profundicemos en el tema. A ver, lo que caracterizó al capitalismo desde sus inicios, y de hecho es lo que motivó la lucha de la burguesía a principios del siglo XIX, finales del XVIII y principios del XIX, para imponerse a la monarquía absoluta, fue el ansia de libertad. ¿De libertad para qué? Para hacer cosas. Es decir, pensemos, por ejemplo, que cuando en el siglo XVI, siglo XVII, cuando una empresa quería hacer cosas, tenía que pedir permiso al rey o tenía que pedir permiso al representante del rey. Entonces, claro, eso a una burguesía emprendedora, una burguesía que quería profundizar en el desarrollo económico, etcétera, etcétera, pues evidentemente le estaba coartando, le estaba limitando, ¿no? Entonces, la libertad, que ha sido fundamental en la toma de decisiones para profundizar en el crecimiento económico a lo largo de todo el siglo XIX y de todo el siglo XX, y no entro ahora en temas de desigualdad, que también podemos entrar después. Claro, esta libertad hoy cada vez es menos necesaria. De hecho, fijémonos que la tendencia es a la creación de grandes conglomerados de empresas, de oligopolios, con expansión mundial. Hoy tenemos empresas que están presentes en 140, 150 países y que incluso dominan diferentes sectores, ¿no? Entonces, esto es lo más, pongo comillas, anticapitalista que nos podemos imaginar. Es decir, si hoy trajésemos al presente actual a un burgués que se dedicase al textil en la Inglaterra de 1840, se quedaría horrorizado de lo que está pasando ahora. Es decir, la competencia ha desaparecido. Aquella competencia feroz que desempeñaba la burguesía en los primeros capitalistas para imponerse sobre
la competencia, ¿no? Entonces, ¿por qué está pasando esto? Bueno, pues porque la evolución histórica está llevando a que esta competencia sea cada vez menos necesaria y sea mucho más lógico, fíjese que digo lógico, colaborar. Es decir, si usted y yo somos competidores, colaboremos en aquellas cosas en que podamos sacarle partido los dos a esta colaboración, por ejemplo, en la investigación de algo, y luego a partir de aquí, bueno, pues ya competiremos, ya iremos cada uno por nuestro lado. Claro, esto que hemos dicho tan fácilmente y que, por ejemplo, en el automóvil ya está pasando, esto no es puramente capitalista, esto es otra cosa. Por eso decía que ya en realidad estamos en una transición. También, insisto, es propio de la evolución. Es decir, el capitalismo, el inicio del capitalismo, que evidentemente se vincula a la máquina de vapor, el gran descubrimiento del capitalismo es que podía obtener, metiendo una unidad de energía o de trabajo, podía obtener más de una unidad de producción. Es decir, de alguna forma, a ver, esto no es verdad, pero de alguna forma el capitalismo inventó la productividad. Entonces, para evolucionar el capitalismo a lo largo de estos siglos, de estos 2 siglos, siempre ha necesitado el factor trabajo. Siempre ha necesitado a personas que trabajaran. Insisto que en temas de desigualdad y tal no entro ahora. O sea, si quiere luego entramos, ¿no? Claro, este factor trabajo pues podía ser mal pagado, podía ser explotado. No, esto dejémoslo al margen. Lo importante es que el capitalista, el burgués, necesitaba factor trabajo. Vale. Lo que pasa es que llega un punto, y este punto está de alguna forma acechado en los años 80, en la década de 1980, cada vez el trabajo es menos necesario y cada vez es más necesaria la tecnología, de forma tal que la tecnología puede sustituir factor trabajo. Y no olvidemos que en el fondo la tecnología es capital. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que va pasando el tiempo, la tecnología se va sofisticando, a la vez va bajando de precio y cada vez es más factible y más barato sustituir factor trabajo por tecnología. En España, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, yo creo que es de alguna forma dos cosas, o sea, significa dos cosas. En primer lugar, que las personas, la ciudadanía, se vaya acostumbrando a un ingreso que puede obtener, que puede llegar a obtener a cambio de nada, con todo lo que significa esto. Y en segundo lugar, es ir transmitiendo a la ciudadanía de una forma muy suave, pero ir transmitiendo a la ciudadanía la idea de que cada vez menos horas de trabajo van a ser necesarias. Hay una cosa muy curiosa, que esto es fácilmente comprobable. El trabajo a tiempo parcial ha ido subiendo como la espuma en las últimas décadas. Antes, hace 50, hace 60 años, el uso de trabajo a tiempo parcial era marginal totalmente. Lo que se necesitaba era o bien gente que trabajara o bien gente que no trabajara. Pero gente que trabajara se la necesitaba 8, 10, 12 o 20 horas al día. Hoy no. Hoy, y es evidentemente gracias a la tecnología, se puede necesitar a una persona 2 horas al día durante una semana. Entonces, claro, esto significa dos cosas. Que si la jornada legal son 8 horas diarias y esa persona solo trabaja 2, las otras 6 o se busca un trabajo y si lo encuentra, evidentemente obtendrá una remuneración, pero si no lo encuentra, esta persona, evidentemente su ingreso cae, su ingreso disminuye. Pero el mensaje es que estas 6 horas de esta persona, en principio, no son necesarias, solamente son necesarias 2 horas. O sea, esto es absolutamente nuevo.
Es que de esto en mi libro hay varias referencias a este tema. Es que el capitalismo liberal, en teoría es muy liberal, pero cuando tiene problemas recurre al Estado. En España y en todas partes, no solamente en España. Lo que pasa es, claro, es que el Estado puede llegar a donde puede llegar. Usted ha hablado de los ERTES, ¿no? Ha puesto sobre la mesa el tema de los ERTES. A ver, hay una realidad que es incuestionable. Cada mes, en término medio, los ERTES están costando alrededor de 6.000 millones de euros. La pregunta es automática. ¿Cuántos meses puede soportar España este nivel de gasto únicamente dedicado a los ERTES, ¿no? Entonces, bueno, esta es una realidad. O sea, esta pregunta nadie se la hace. O sea, los ERTES, o sea, pregunta, ¿los ERTES son necesarios? Lo son. Porque esa es una situación, la situación creada por la pandemia es excepcional, y si los ERTES no existiesen, se hubiera llegado a un nivel de miseria que incluso hubiera hecho peligrar la paz social. Recordemos que hasta en Estados Unidos, que es un país ultraliberal, existe una figura semejante a los ERTES. Bien, punto y aparte. La pregunta es, ¿cuánto tiempo un país, una economía, puede soportar una figura como esta? Entonces, claro, lo que se está diciendo es que, o la pregunta que ahora está encima de la mesa es cuántos trabajadores que están o han estado en ERTES dentro de 6, 7, 8 meses van a seguir estando trabajando, o bien van a pasar a una situación de ERE, es decir, de despido. Entonces, claro, si esto es así, evidentemente el nivel de desempleo en España se va a disparar. Vale, a ver, el desempleo como tal, es decir, cero trabajo, yo no creo personalmente que aumente mucho. O sea, sinceramente, no lo creo. Es decir, no creo que se lleguen a tasas de paro del 30 y tantos por ciento, del 40, no lo creo. Lo que sí que va a aumentar mucho es el subempleo, es decir, el trabajo a tiempo parcial. Esto sí. Entonces, la pregunta de usted, ¿cómo se va a cubrir esta situación de ingresos bajos de una gran cantidad de población que no va a poder acceder a un trabajo o no va a poder acceder a un trabajo a tiempo completo? Aquí es donde aparece la renta básica. Aquí es donde aparece la renta básica. Yo creo que la renta básica, con este nombre o con otro, se va a generalizar. No en España solo, en prácticamente todos los países, por no decir en todos los países. ¿Cómo se puede financiar esto? Básicamente a través de 3 vías. La productividad va a aumentar mucho debido a la tecnología. En segundo lugar, va a tenerse que hacer una reforma fiscal que, en tercer lugar, va a traer una reducción del fraude fiscal muy importante. Es decir, hay varios estudios referidos a España, concretamente realizados por el doctor Daniel Raventós y su equipo, que plantean supuestos para Cataluña, para Guipúzcoa, para España incluso, y la renta básica hoy ya sería financiable. Hoy ya sería financiable. El problema que tiene la renta básica fundamentalmente es un problema que no es económico, curiosamente, sino que es un problema psicológico, es un problema mental. Es decir, yo el tema de la renta básica, yo creo en la renta básica, pero yo esto lo he comentado con bastantes personas y hay muchas personas que lo que dicen es, pero es que es absurdo e ilógico, insostenible, desde un punto de vista moral incluso, dar un dinero a alguien por nada, porque no haga nada. O sea, es un problema, yo creo que sobre todo es un problema incluso, como decía, mental, ¿no? Psicológico. Entonces, claro, la renta básica implementar la renta básica significa asumir que el sistema ha fracasado, porque el sistema no es capaz de proporcionar un empleo a cada persona, que es lo que el capitalismo lleva diciendo desde hace un montón durante siglos, ¿no? Un par de siglos, ¿no? Bien, es admitir que el sistema ha fracasado. Y es que es verdad, el sistema ha fracasado, por eso está declinando.
Y al declinar, se tiene que implementar como una guerra, evidentemente es impensable e imposible, se tiene que implementar un sistema para dar unos ingresos mínimos a una serie, a la población, y que a partir de aquí la población haga lo que quiera, ¿no? Es decir, se busque otro trabajo, emigre, estudie o no haga nada. En cualquier caso, parece que no vamos a vivir en muchos años o siglos quizás como hemos vivido, ¿no? No. Es decir, esto es algo que está diáfanamente claro. En Estados Unidos, hará unos 6-7 años, se hizo un estudio a nivel federal y se llegó a la conclusión de que los hijos, en términos medios, cuidado, los hijos iban a vivir peor que sus padres. O sea, esto está asumido. No, insisto que no estoy hablando de casos particulares, en términos medios. En términos medios, esto está asumido. Yo creo que el estudio es extrapolable a todos los países, al menos a los occidentales, a los países capitalistas. Los hijos van a vivir peor que sus padres. Bueno, y esto es algo que vamos a tener que asumir. Y vuelvo a insistir, y de esto no es que tenga la culpa nadie. Es decir, nadie tiene la culpa de esto. La culpa la tiene la propia evolución del sistema económico, la propia evolución de las cosas. Mire, imagínese, por ejemplo, que usted y yo fuéramos dos aristócratas, dos nobles franceses, y que en 1775, 76, estuviéramos teniendo una charla, ¿no?, de los problemas que había, que entonces, en esta época, concretamente, en Francia, en concreto, había muchos problemas. Una crisis agraria, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, imagínense que estuviéramos hablando de esto y dijéramos, caramba, ¿pero qué va a pasar? Es que nosotros nos sentimos amenazados, ¿no?, por esta situación. Nuestros campesinos están inquietos, no están tranquilos. Esto es muy peligroso. Bueno, nosotros, como sabemos historia, ya sabemos lo que pasó después. Pero es decir, no es que la nobleza hiciera nada mal. O sea, la nobleza del siglo XVIII hizo lo que le tocaba hacer. Lo que pasa es que llegó un punto en que quedó superada por la historia. Pasó lo que pasó y luego vino lo que vino. Bueno, pues un poco ahora pasa, yo entiendo que pasa lo mismo. Ahora sí que le voy a preguntar, usted lo ha nombrado, el tema de la desigualdad, porque también se vislumbra un sistema, o sea, una evolución del capitalismo hasta que desaparezca, donde con muchas desigualdades en la sociedad, ¿no? Sí, bueno, es que de hecho, a ver, la persona humana, las sociedades, las culturas, nacen desiguales. Es decir, la persona humana, los colectivos, no tienden a la igualdad, sino que tienden a la desigualdad. Esto de forma natural. Es decir, la persona humana, porque si no seríamos ángeles, la persona humana lo que tiende es a acumular él. O sea, es decir, yo lo máximo y tú no sé. Es decir, pero esto ya desde los inicios de los tiempos. Bien, la sociedad fue evolucionando, fue depurando su comportamiento, sus temas morales, éticos, etcétera, etcétera. Y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, llegó a la conclusión, el sistema capitalista llegó a la conclusión de que de una forma consciente tenía que reducirse la desigualdad. ¿Por qué? Porque había otro sistema después del ELBA, más allá del ELBA, el sistema de economía planificada, que hablaba de que decía cosas de que eran muy peligrosas para el capitalismo. De hecho, usted fíjese en que después de la Segunda Guerra Mundial y debido al sistema imperante en la URSS, es cuando de verdad empieza a reducirse la desigualdad. Un par de datos. En el año 1926, en Estados Unidos, el 1% más rico de la población controlaba el 26% de la riqueza. Bien. Después de la Segunda Guerra Mundial se ponen en marcha una serie de políticas redistributivas, básicamente políticas fiscales, de gasto público, etcétera, etcétera, y esta desigualdad va cayendo. Y en el año 1973, en plena Guerra Fría, etcétera, etcétera,
este 1% más rico de la población controla el 7,5% de la riqueza. Es decir, ha ido reduciéndose la cantidad de riqueza que controla esta parte tan pequeña de la población. Hoy en Estados Unidos, este 1% de la población está controlando otra vez cerca del 25% de la riqueza. ¿Por qué? Bueno, porque de una forma voluntaria se redujo la desigualdad, pero de una forma consciente y voluntaria. En Europa pasó exactamente lo mismo, ¿eh? Lo que pasa es que en Estados Unidos usted sabe que estudian todo siempre. Bueno, de una forma voluntaria y consciente se fue reduciendo la desigualdad y a partir de aquí, como ya se vio que no era necesaria, si quiere póngale comillas, necesario mantener esta mayor igualdad, se fueron reduciendo las políticas redistributivas, las políticas fiscales, etcétera, etcétera, y la desigualdad ha vuelto a aumentar. Hoy, a nivel mundial, son datos de Oxfam, el 1% de la población está controlando el 50% de la riqueza y el 99% de la población está controlando el otro 50%. Esto yo creo que va a ir a más. Se está produciendo una concentración no ya solo de la riqueza, sino también del capital. Recuerdo de nuevo que la tecnología es capital. Se está produciendo una concentración del capital y yo creo que esto claramente va a ir a más. ¿Cómo será, profesor, porque esto interesa, ese escaso trabajo del futuro? Bueno, yo creo que los trabajos, las tareas menos susceptibles de ser sustituidas por tecnología serán las tareas que requieran más concurso humano, más participación humana. Por ejemplo, una persona que en un quirófano se dirige a la sala de espera donde están esperando los familiares para informarles de cómo ha ido la intervención de su familiar, esa persona tiene que ser una persona que tenga una visión de las cosas muy clara, tiene que interactuar de una forma muy rápida, tiene que ser muy asertiva, muy emotiva, pero por otro lado tiene que ser una persona que explique las cosas muy claramente. Si ha de ser a veces dura, tiene que serlo, tiene que ser sensible. Yo pienso que falta muchísimo para que esta persona pueda ser sustituida por una máquina. ¿Por qué? Bueno, porque aquí estamos hablando de habilidades que son propias de las personas. Ahora, poner un tornillo en una pared. Bueno, esto yo creo que, bueno, de hecho ya hay máquinas que ponen tornillos en las paredes, sin necesidad de que las personas contribuyan, ¿no? Pero esto no tiene un problema, o sea, porque consiste la máquina, se le enseña cómo se pone el tornillo, se le dice qué herramientas tienen que utilizar, bueno, y va a poner igual de bien 10.000 tornillos que 5, o sea, porque aquí no tiene ningún problema. Es decir, yo creo que los trabajos humanos que van a perdurar y que van a ser cada vez más, o que van a permanecer, van a ser los trabajos que requieran más participación humana, más asertividad. Pienso también, por ejemplo, en temas artísticos, pero los otros, yo creo, los trabajos que sean mecanizables, bueno, evidentemente van a ser cada vez más fácilmente sustituidos. Por ejemplo, no sé si sabe usted que ya existen máquinas que interpretan radiografías. Sí. Bueno, claro, esto nos trasladamos hace 30 años atrás, le explicamos a un radiólogo que va a haber máquinas que interpretan radiografías y te dice, bueno, ¿cuántos whiskies te has tomado? O sea, esto es imposible. Bueno, pues hoy hay máquinas que interpretan radiografías. O sea, ¿por qué? Porque es enseñarle a la máquina, oye, te tienes que fijar en esto, y si esto está así, tal cosa, y si está así, tal cosa. Es decir, aunque haya 1 millón de variables o 10 millones de variables, me da lo mismo, son computerizables. Y al que una variable es computerizable, la tarea
asociada a esa variable la puede desarrollar una máquina. Las tareas que no son computerizables, evidentemente yo creo que va a faltar mucho. Y la forma de trabajar, profesor, porque eso también cambia. De hecho, ahora se ha aprobado la ley del teletrabajo y los empresarios parece que no están muy contentos, ¿no? Bueno, a ver, mire, yo sobre el teletrabajo, a mí esto me ha sorprendido mucho, sinceramente, porque yo no sé por qué razón, no lo sé, ¿eh? No, o sea, que no me lo pregunte porque no lo sé. Da la sensación como si hubiéramos inventado ahora el teletrabajo. Es muy curioso, realmente es muy curioso. Y el teletrabajo, ya hay estudios sobre el teletrabajo del año 91, 92, 93, es decir, el teletrabajo es muy antiguo. El problema es que, y no me pregunte por qué, porque no lo sé, no se estaba utilizando, o se estaba utilizando muy poco. A ver, que se utilizara muy poco en los años 90 lo entiendo, porque Internet era muy pedestre, su velocidad era muy baja, es decir, tenía muchos problemas, pero, por ejemplo, en el año 2006, 7, 8, vamos, se hubiera podido perfectamente utilizar teletrabajo en una enorme cantidad de tareas. Pero se usó muy poco. En el caso de España, por ejemplo, antes del virus, o sea, es decir, a finales del año pasado, únicamente el 5,6, 5,7% de las personas estaban teletrabajando. Hoy en día se acercan al 28%. Y vamos, y la tecnología ha avanzado muy poco desde el año 90, desde el 2019, desde diciembre de 2019 hasta abril o mayo del 2000, o julio o octubre del 2020. Yo creo que ha sido, o sea, que el virus ha hecho de acelerador, de despertador. Es decir, la posibilidad de teletrabajar ya existía. Lo que pasa es que, a ver, ¿para qué vamos a cambiar si ya estamos funcionando bien? O sea, esto es muy humano y en concreto es muy español, ¿no? Es decir, si algo funciona, no lo toque. O sea, es decir, ¿para qué cambiarlo? Ya estamos bien así. Claro, cuando debido a una orden, se paralizó absolutamente todo, entonces se tuvo que echar mano a la imaginación o echar mano a los recursos. Y anda, pero si tenemos el teletrabajo. Bueno, y entonces se empezó a usar. Claro, ¿qué es lo que supone el teletrabajo? El teletrabajo para una empresa es genial porque, y esto en el Reino Unido se hizo un estudio a mediados de los años 90, para una empresa media, haciéndolo todo legal, con el teletrabajo puede obtener un ahorro de costes alrededor del 65%. Entonces, claro, para una empresa es ideal. Usted imagínese, se necesitan menos metros cuadrados de oficina, se necesita menos iluminación, se necesita menos aire acondicionado, se necesita menos calefacción, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Menos material de escritorio, menos mobiliario, menos limpieza, etcétera. Entonces, claro, el teletrabajo es muy bueno, ¿no? O sea, para una empresa es realmente muy positivo. ¿Cuál es el problema que tiene el teletrabajo? Bueno, que el teletrabajo se ha de hacer bien, es decir, se ha de hacer bien. ¿Qué quiere decir hacer bien? Bueno, hacer bien significa que este empleado sigue siendo, un empleado de una empresa que antes estaba trabajando presencialmente en la empresa y ahora está trabajando en su casa. Entonces, yo entiendo que es de pura lógica que la empresa tenga que hacerse cargo de una serie de costes que este trabajador está generando para trabajar a distancia para esa empresa. No entro a valorar si tiene que ser tal nivel de costes u otro nivel de costes. No entro a valorar esto. Pero claro, para la empresa, no todas, para algunas empresas creen que esta ley es excesivamente onerosa. Y entonces ha pasado una cosa también muy curiosa, que también parece que hayamos inventado ahora, pero también que es muy antigua, o bastante antigua, que es, anda, si resulta que yo puedo teletrabajar, si este empleado mío o esta empleada mía puede teletrabajar desde Ávila,